estar en tu presencia, Señor. Guíanos en esta hora, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para recibir, Señor, las verdades, Señor, bíblicas, espirituales para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Bendice, Señor, este tiempo y guíanos, Señor, en todo, para la gloria de tu nombre. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hoy día es la quinta clase del orden de salvación. A ver si recuerdan la otra doctrina y en el orden en el cual van. ¿Cuál sería la primera? Llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz. Después. Fe y arrepentimiento. No, hace falta el salvo. No. Hace falta el salvo. No. Regeneración. No. No, fue arrepentimiento, después tuvo la adopción. Pero el segundo. La semana pasada fue la adopción. Por eso. Ese fue el cuarto. La regeneración. Regeneración. Llamamiento, regeneración, Llamamiento eficaz, la fe y el arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Sí. Ahora, ¿por qué la fe y el arrepentimiento no puede venir antes de la regeneración? ¿Qué? ¿Por qué la fe y el arrepentimiento no viene antes de la regeneración y viene después? Interesante. No lo dijo en el manual. Sí, sí. Fe y regeneración es una. No. Exacto. Oh, perdón. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento es una. sí. Y me estoy preguntando por qué viene después de regeneración y no antes. Porque no puede haber un arrepentimiento, un arrepentimiento si es que no hay vida. Por eso la regeneración tiene que ser primero. Nos saca de muerte a vida y recién somos conscientes de nuestro pecado. Claro. Es cierto. Entonces, justamente como dice, la vida no viene de la fe y el arrepentimiento, sino que la fe y el arrepentimiento viene de la nueva vida. Y eso quiere decir que Dios es primero el que toma la iniciativa y no somos nosotros. Entonces nosotros solo podemos creer y arrepentir porque Él obró en nosotros. Entonces, fe y arrepentimiento. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando viene la fe? Antes. ¿Cómo? Antes de la adopción. La justificación. La justificación. Justificación. De hecho, esta es la sexta clase, no la quinta. La sexta. La justificación. Ahora, ¿por qué la justificación viene después de la fe y el arrepentimiento y no antes? Precisamente por lo mismo, porque una vez que hay conciencia de pecado, hay arrepentimiento, Cristo nos declara justos delante de su Padre. Pero la fe es por medio del arrepentimiento. O sea, perdón, la justificación es por medio del arrepentimiento. No, es una obra completa de Dios. Ya, pero ¿cuál es el medio de la justificación? Romanos 5.1, la fe. La fe. Entonces, como viene la fe, luego viene la justificación, ¿no? Y junto de la manito con la justificación viene la adopción, que es que Dios, en lo último que vimos, en la clase anterior, que Dios nos recibe en su familia, ¿no? Ahora le llamamos Padre. Muy bien, después de ese repaso, ahora, ¿qué vendría ahora? ¿Qué doctrina vendría ahora? ¿Qué se le ocurre que pueda venir ahora? ¿Cómo? La santificación. Santificación, muy bien, hermano Jacob. La santificación, justamente, que es este proceso por el cual somos hechos cada vez más santos en nuestra vida cristiana. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta la adopción son, digamos, actos de Dios. La justificación, la adopción, la regeneración, ¿sí? Entonces sería el orden: llamamiento eficaz, regeneración, Sí. fe y arrepentimiento, Sí. justificación, adopción y santificación. Sí, sí, exacto. Sí, hasta hoy día.
decía que son actos de Dios, la justificación, por ejemplo, la adopción, pero la santificación es una obra de Dios. Hay una diferencia así ahí porque un acto, decimos que es un acto cuando es hecho una vez solamente. O sea, Dios nos justifica una vez, no es que Él nos esté justificando varias veces, todos los días. Él solamente nos justifica una vez cuando creemos en Cristo y Él ya nos declara justos delante de sus tribunales, no cambia. Ahora, la santificación es una obra porque eso es algo continuo. Son cosas que va creciendo, no es una obra continua. No así la regeneración. La regeneración también es una vez. La fe y el arrepentimiento, digamos, es algo que viene al principio, luego sigue pasando, pero pasa también al principio. La justificación es solo una vez también y la adopción también es solo una vez. No estamos siendo adoptados todos los días. No nos echan de la casa y después como que nos vuelven a adoptar y nos echan y nos vuelven a adoptar, sino que somos adoptados solo una vez. Pero la santificación es un proceso, ¿ya? Es un proceso. Entonces, vamos a hablar primero de las bases de la santificación. Primero hay que aclarar que la santificación no es el inicio de la vida cristiana, sino que viene después del llamamiento eficaz, regeneración, justificación y adopción. Es una obra de Dios en nosotros y especialmente la obra del Espíritu Santo. Ahora, esta obra justamente pasa en nosotros, o sea, Dios transforma algo dentro y va transformando algo dentro, no así la justificación. Recuerden que la justificación no es una transformación en nosotros, es un acto de Dios fuera de nosotros, un acto legal fuera de nosotros. La santificación es dentro de nosotros. Y es muy importante esa diferencia porque, por ejemplo, los católicos romanos confunden justificación con santificación. Entonces ellos creen en una justificación que es como, de hecho, un proceso, como que vamos siendo hechos justos. Y entonces, claro, ellos dicen que eso es algo continuo. Pero aquí hay que hacer una diferencia clara, la justificación es solo una vez y la santificación va ocurriendo en toda nuestra vida. Y un pasaje que nos ayuda a entender esto es justamente el pasaje que vimos del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3, 5, 6 y 8. Le voy a pedir a mi hermana Margarita que lea esos textos, por favor. Capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora el 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿El 6 también? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿Y ahora el 8? El viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí, bueno, esos textos nosotros los ocupamos justamente para hablar de la regeneración. Por así decirlo, la regeneración y la santificación están muy conectados, porque la santificación vendría siendo el proceso, pero la regeneración es como el inicio del proceso. Y ahí esos versículos dicen que el agente principal del nuevo nacimiento, ¿quién es? ¿Quién es el agente principal del nuevo nacimiento? El Espíritu Santo, ¿no? Y lo pone en esta metáfora del viento, ¿recuerdas? Entonces, por el llamamiento somos unidos a Cristo, ¿no? Y esa unión es la base de la santificación. Entonces, la regeneración y luego de eso viene la santificación. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un cambio radical en la persona que Dios alcanza, la persona que Dios regenera, ¿cierto? Aquí vamos a ir a un texto en Romanos 6.
Vamos a hablar del cambio radical. Hay un himno que cantamos, ¿no? El cambio, ¿cómo dice? Cambio. Cuán glorioso es el cambio, algo así, ¿no? Operado en mi ser. Cuán glorioso es el cambio, operado en mi ser. Muy bien. Y este cambio tiene que ver con el dominio del pecado en nuestra vida. Bien. Como si el pecado domina o no domina en nuestra vida. Y para eso vamos a leer en Romanos capítulo 6, le voy a pedir a Pablo que lea los primeros 2 versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora lee el 14, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, los primeros capítulos de Romanos, Pablo, de manera magistral, ¿es así? Él explica y desarrolla el Evangelio y la doctrina de la gracia de Dios. Partiendo por el hecho de que todos estamos, digamos, destituidos de la gloria de Dios, de que la ira de Dios se revela contra el hombre pecador, condena a los legalistas, a los judíos, también condena a los que son libertinos. Y así desarrolla todo el argumento del Evangelio. Y en el capítulo 3, bueno, finalmente llega a que somos justificados solamente por gracia, por medio de la fe, que no viene de nosotros. Luego el capítulo 4 comienza a ejemplificar esto en los ejemplos de Abraham y de David en el Antiguo Testamento. O sea, diciendo que la gracia es algo que viene del Antiguo Testamento, no es que sea del Nuevo. Y también hablando en el capítulo 5 de Adán, ¿no? Y de cómo, así como todos fuimos condenados en Adán, ahora todos somos justificados por la fe en Cristo. Entonces, acá en el capítulo 6 que acaba de leer el hermano, el apóstol hace una pregunta, y una pregunta retórica. Es como una pregunta que alguien podría decirle a la luz de todo lo que él ha explicado, que es: ¿Qué puedes decir? ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O justo antes, en el último versículo del capítulo 5, o los últimos, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces alguien podría pensar lo siguiente: bueno, si somos salvos solo por Cristo, sin nosotros hacer nada, pero solo Cristo nos salva, somos justificados solo por la fe, tiene que ver con su obra, tiene que ver con su mérito, Él nos adopta, Él nos trae, entonces todo tiene que ver con Él. Eso significa que podemos hacer lo que queramos, que podemos vivir como queramos, total, no es de nosotros, alguien podría pensar, ¿no? Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces pequemos más para que abunde más gracia, ¿no? Entonces aquí Pablo responde esa digamos, esa contradicción, y con esta pregunta: ¿podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice: en ninguna manera. Y luego lo explica en términos de este cambio radical que yo hablaba que ha ocurrido en nosotros. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y de hecho, justo después habla de algo muy interesante que tiene que ver con la unión con Cristo. Habla del bautismo en su muerte y luego habla de que somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Y ese es un texto muy interesante, lo vamos a leer también. 3 y 4, Francisco. A ver, hermana, ¿lo tiene ahí, cierto? Del 6, ¿cierto? 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense que ahí el apóstol les dice: bueno, no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, obviamente. Y luego dice: ¿o no saben que si fuimos bautizados en Cristo, eso significa que fuimos bautizados en su muerte? Y si fuimos bautizados en su muerte, eso también significa que fuimos bautizados en su resurrección. Y uno se pregunta: ¿qué quiere decir con esas palabras?
¿Cómo eso de bautizado en su muerte o bautizado en su resurrección? Bueno, cuando uno es bautizado, uno es como que uno está unido a Cristo, ¿no? Uno es el sello de nuestra unión con Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora, ¿qué quiere decir que estemos unidos con Cristo en su muerte? Recuerden que nosotros hemos creído en Cristo, Él nos ha salvado, nos ha adoptado, entonces nosotros y Cristo estamos unidos. Entonces el argumento de Pablo es este. Si usted está unido a Cristo, usted está unido a su muerte y a su resurrección. Si está unido a su muerte, eso significa que usted murió con Cristo en la cruz. De hecho lo dice ahí, ¿no? Juntamente con Él, ¿no? Y luego dice, versículo 6. A ver, hermano Jorge, usted. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, él está diciendo, si nosotros estamos unidos a Cristo y estamos unidos en su muerte, Él murió en la cruz. Eso significa que nosotros también morimos en la cruz. Ahora, ¿en qué sentido morimos en la cruz? El versículo 6 lo explica. Que nuestro viejo hombre, es decir, el viejo Jorge, la vieja Ivonne, el viejo Francisco, la vieja Margarita, el viejo Alex, el viejo Cristian, ese hombre, esa mujer que antes estaba dominado por el pecado, está muerto. Porque está unido a Cristo. Y si está unido a Cristo, está unido a su muerte. Está muerto, está crucificado. Fue crucificado. Entonces, eso significa que el poder del pecado perdió su dominio sobre nosotros. O sea, antes el pecado nos dominaba, ahora ya ese dominio ha sido quebrado. Ahora, ¿por qué ha sido quebrado el dominio del pecado? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Se entiende? Y luego él dice, no solo estamos unidos en su muerte, pero también estamos unidos a su resurrección. Y eso también lo explica el versículo 4 que leyó el hermano. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, como estamos unidos también a su resurrección, una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva mujer ha sido creado en nosotros. Así que el pecado no puede tener dominio porque tenemos una nueva identidad, si estamos unidos a Cristo. Y es súper fuerte este argumento de Pablo, porque él está diciendo, si tú fuiste salvo por Cristo, justificado por Cristo, adoptado por Cristo, si tú estás unido a Cristo, tú no puedes vivir en pecado, es una contradicción, porque tú tienes una nueva identidad. Tú tienes una nueva identidad y esa identidad es estar unido a su muerte y a su resurrección. Así que si estás unido a su muerte, tu viejo hombre fue crucificado, y si estás unido a su resurrección, andas en nueva vida. Entonces ahí él está hablando de una posición que nosotros tenemos, de quiénes somos en realidad. Entonces, cuando él dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, no es solo una exhortación, es una declaración real de que el pecado ya no reina en aquellos que están bajo la gracia. No reina, no puede reinar. Por eso es una contradicción que alguien diga, sí, Cristo murió por mí, y que pueda decir, sí, Cristo me justifica, y viva en pecado. Es una contradicción. Porque los que hemos muerto en el pecado, versículo 2, ¿cómo viviremos aún en él? Si estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado porque morimos juntamente con Cristo. Entonces había un teólogo que decía, solo existen dos tipos de personas, los que están muertos en pecados y los que están muertos al pecado. ¿Te has fijado cuando la gente dice, tú estás muerto para mí? Bueno, eso es una declaración que nunca deberíamos usar, ¿cierto? Pero la gente dice eso como una separación, o sea, como tú ya no nos relacionamos nosotros, ya no hay comunión entre nosotros, no hay amistad. Bueno, esa misma declaración nosotros se la decimos al pecado y una realidad con el pecado. Nosotros no tenemos ya más comunión, estamos cortados. Tú estás muerto para mí, yo estoy muerto para ti, porque ahora yo estoy en Cristo. Ese es el argumento de Pablo. Entonces,
el pecado sigue presente, eso lo vamos a ver a continuación, pero ya no gobierna. Y esa es la realidad de la santificación, que el pecado ya no tiene dominio. Otro texto clave se encuentra en 1 Juan capítulo 3. No lo busquen, lo voy a leer. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? El que ha nacido de Dios. Porque el pecado ya nos enseñaría más de él. Exacto. Y de hecho Juan ahí dice que no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él. Eso es súper increíble. O sea, como Dios vive en nosotros, el pecado no tiene dominio. Ahora eso no significa que no pequemos, ¿no? Y que seamos perfectos. Pero sí significa que el pecado no reina, no tiene dominio, ha perdido su poder. Entonces el pecado ya no define la vida del creyente porque hay una ruptura real con su poder. Y de ahí en el fondo, y esta es nuestra identidad, y nosotros no debemos olvidar eso. Y precisamente cuando pequemos no debemos olvidar esto. Que aunque eventualmente pequemos, el pecado ya no reina, no está sentado en el trono, ha sido derrotado. Fue derrotado en la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no tiene dominio. ¿Algún comentario hasta acá de esto? Es una de las razones por la cual cuando pecamos nos dolemos. Hay dolor, hay angustia o hay un pesar. No pasa desapercibido en el creyente. Es algo que de alguna manera contrista el espíritu. Yo también me estaba acordando que este es uno de los puntos claves por lo cual se va contra esta doctrina de la gracia, cuando dice los salvos siempre salvos, por ejemplo. Por decir algo, no, si ellos piensan que le da lo mismo si pecan o no, total son salvos. Y eso va contra lo que dice Pablo en la Escritura. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué pasa con las personas que sí han creído en Dios, digamos, se han bautizado, ¿Ya? pero se alejan, y se alejan, y se alejan, y se alejaron de Dios? Porque si acá estamos diciendo que, digamos, que la parte pecadora, lo malo, no debiera ser mayor que el amor a Dios, Correcto. pero en este caso se han apartado tanto que ya no quieren saber nada de Dios. Ajá. Buena pregunta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Porque la gran mayoría dicen, ay, ¿para qué tanto? Si total, cuando yo me muera pido perdón nomás y me voy derechito al cielo. ¿Qué pasa con suponte, ellos? perdón, mi hermana dice, no, yo soy salva y soy salva hasta la muerte. ¿Y qué pasa si se alejan? O sea, Claro. Lo que yo ahí me preguntaría, porque es muy común esto de que hay personas que de pronto están entre nosotros, expresan un cierto tipo de fe, de hecho incluso lo pueden profesar delante de todos nosotros. Yo creo en Cristo, yo confío en Cristo. Y después esta gente se aparta. No estoy hablando de que se cambia necesariamente de una iglesia a otra, pero se aparta de la fe, ¿no? Y claro, y ahí nace una pregunta. ¿Qué pasó con su fe? Hay dos posibles respuestas que generalmente se dan. Una, se dice, no, es que perdió su fe, o perdió su salvación, también se dice. su primer amor, como es. Su primer amor puede ser, pero no es lo mismo, porque el otro es más fuerte. Es decir, cuando hay un dominio, se ve como que parece que fue algo del momento y después se apartó completamente. Pero ahí yo creo que la pregunta más bien tiene que ver con si realmente ha habido una verdadera fe. Porque nosotros sabemos que donde hay una verdadera fe, hay una verdadera fe porque hay un verdadero cambio, una verdadera operación de Dios. Y si hay una operación de Dios que es verdadera, entonces eso sí o sí trae consecuencias, trae frutos. Y uno de los frutos es la santificación.
Entonces, claro, una persona que, por ejemplo, vive en pecado, pero dice, no, yo creo en Dios, no, yo, como usted dice, cuando me muera voy a pedir perdón y listo. Y vive en pecado. Y aquí Pablo pregunta, ¿cómo podemos vivir en pecado si estamos unidos a Cristo? Es una contradicción. Entonces, lo que yo pienso que nosotros debemos preguntarnos es si la fe es realmente verdadera fe. Porque de acuerdo a la epístola de Santiago, Santiago dice que la verdadera fe trae frutos, trae buenas obras. Y Santiago dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Entonces la fe es un árbol que produce sí o sí buenos frutos. Y por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Porque usted me puede decir, yo tengo fe, pero yo creo que usted tiene fe porque usted me lo dice. Pero la manera de comprobarlo observablemente es viendo justamente la vida de las personas, ¿no? Es viendo su crecimiento, el fruto, el testimonio, ¿no? Ahora, eso no significa que somos salvos a través de nuestros frutos, pero sí los frutos dan evidencia de si algo ha pasado. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona se aparta de la iglesia, se aparta de la fe, no le importa a Cristo, no le importa su Biblia, no le importa la iglesia, no le importa nada, puede decir incluso creo en Dios, pero incluso los demonios creen en Dios y eso no significa que vayan a ir al cielo. ¿Qué pasa con la persona de la cruz que se arrepiente en la cruz? ¿No tuvo todo este proceso? No, ahí uno se da cuenta de que la santificación es solo un fruto, porque él no tuvo ninguno de esos frutos. Entonces no somos salvos por los frutos, somos salvos por la obra de Cristo y por la fe en Cristo. Entonces, como él creyó en Cristo, reconoció su condición, puso sus ojos en Cristo, Cristo lo salvó. Nunca se bautizó, nunca hizo una profesión de fe, nunca tuvo que ejercitar la paciencia con alguien que le haya hecho algo malo, nunca tuvo que practicar la reconciliación, nunca tuvo que... No tuvo nada de eso, pues. Pero eso se puede decir que la ignorancia lo llevó a llegar al cielo. La ignorancia, ¿cómo? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo la ignorancia? Me refiero, él no conocía a Jesús, él no sabía las cosas que él hacía, no tenía nada, era malo nomás, po. Ya. ¿Cachai? Pero en el ¿Por momento de ignorante? verlo, claro, por ignorante, él vio a Jesús, no sé, vio todo, la emoción, no sé qué lo Le que creyó. sería, le creyó, en ese momento le creyó. Claro. Pero nosotros no, porque nosotros tenemos la palabra, nosotros sabemos el proceso que tenemos que seguir, o sea, nosotros no podemos llegar así a... Ah, claro. No, esa es como una muestra de que somos salvos por gracia y nunca se pierde la esperanza. Pero si alguien usa eso para justificar una vida así como da lo mismo, yo voy a robar, no, total, en el último momento. Pero Es que eso es una soberbia tremenda, porque ¿quién de partida te garantiza que vas a tener un último momento? Si te puedes ir en un accidente de auto y No. nunca tuviste un momento. Entonces, y además, creer y arrepentirse es algo imposible, uno no lo puede producir como lo hemos visto. Entonces que alguien dice, no, yo me voy a arrepentir, voy a creer en el último momento. Sí, es imposible hacerlo. Solo Dios puede obrar en el corazón. Entonces el llamado siempre es el arrepentimiento y la fe de hoy, como dice la Escritura, ¿no? ahora yo me pregunto porque, bueno, tuve un hermano que se murió el año pasado. Nosotros participábamos en una iglesia, cantábamos en una iglesia, nos bautizamos en esa iglesia y por motivos, digamos, de roce con los demás, nos apartamos los dos de la iglesia. Pero él nunca más volvió a la iglesia, yo volví a la iglesia, claro, años después, 20 años después volví. Pero él nunca volvió, pero se hizo agnóstico, empezó a creer en la energía, que en la naturaleza, que aquí, que allá. Nunca quiso hablar de Dios, no quería que le tocáramos el tema ni nada, y se murió. Entonces, yo me hice la pregunta y cuando me hicieron hablar, yo dije, yo, la verdad, creo en los misterios de Dios. Porque yo puedo decir, así terrenalmente, mi hermano no está en el cielo. Pero yo no sé qué pasó en los últimos instantes con Dios. No tenemos idea. Claro. Por eso le preguntaba yo qué pasa con estas personas que se alejan tanto, a veces por culpa de otras, y al final, ¿dónde están? Claro.
Porque eso no es algo que nosotros podamos decir se fue al infierno, yo no sé. Pienso que también descansa en la soberanía de Dios, porque la Biblia muestra la vida de creyentes que cometieron un pecado escandaloso. Y al momento de ellos presentarse delante de Dios, igual Dios lo perdonó. Y su vida fue una vida de pecado. Pero Dios, eso ya descansa netamente en la soberanía de Dios. Claro. Exacto. Sí. Hermano, ¿usted quería decir algo? ¿Y levanta la mano? ¿Por qué levanta la mano? Ya se me olvidó lo que No se preocupe. Ya, voy entonces por ahí por donde fue el hermano Jacob, que comentó esto de las luchas que el creyente tiene y de que muchas veces el creyente cae. Y lo vemos en la Biblia, vemos a un David asesinar, cometer adulterio, digamos, no son pecados menores lo que él hizo. Vemos a Pedro negar al Señor, en otras ocasiones Pedro también contradecía el Evangelio, con esto que pasó, que empezó a comer, a apartarse de los gentiles. ¿Recuerdan ustedes el episodio con Pablo? Y bueno, y la Biblia constantemente nos muestra que las personas que creen en Dios no por eso son perfectas, no por eso no tienen debilidades o no caen en ciertos momentos. Y justamente eso hace que la Biblia sea confiable para nosotros, porque no nos esconde las imperfecciones del hombre. No nos pinta un héroes, ¿no? Sino que nos pinta pecadores que confiaron en Dios, Dios los salvó, Dios los amó, pero ellos cayeron muchas veces y luchaban con su pecado. Y esto también es una realidad con respecto a nosotros. Y aunque el pecado ha sido vencido y ya no reina sobre nosotros, el pecado aún permanece en el creyente. Ya no reina, pero aún está en nosotros. Y esta realidad la encontramos en el capítulo siguiente de Romanos capítulo 7. Pecado que mora. Exacto. Romanos 7. Vamos a poner ahí la atención en el verso, primero en el verso 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso se subraya, ¿no? El mal está en mí. Esa es la razón por la cual nos enojamos, guardamos resentimiento, mentimos, tenemos ídolos en el corazón. Como creyentes, hablo. Luchamos con esas cosas y esas cosas aún están en nosotros. La codicia, la envidia. No. ¿Y eso por qué se mantiene aún? Si ya Cristo nos regeneró. Ajá. Está porque nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado. Por lo tanto, como ahí dice Pablo, en mi carne, yo sé que en mi carne, él dice, mi naturaleza carnal, no mora el bien. Entonces, mientras nosotros estemos todavía en este cuerpo corruptible y caído, vamos a seguir luchando con el pecado y batallando contra el pecado. El creyente aún lucha con el pecado y de hecho 1 Juan capítulo 1 dice que si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Y si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, dice Juan. Entonces, el pecado no reina, pero está. Mora todavía en nosotros. Ahora, se explicaba, yo una vez expliqué este ejemplo, no sé si lo recuerdan, el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Lo recuerdan? Que
las fuerzas aliadas vencieron a los nazis, ¿cierto? Pero los vencieron como en dos etapas, por así decirlo. Primero hubo un día el desembarco de Normandía, que se dice que ahí se le aceptó el golpe mortal al imperio nazi, y desde ese entonces ya el imperio nazi quedó derrotado. Pero la guerra terminó aún 6 meses después, cuando finalmente los aliados llegan a Berlín y se termina la guerra. Entonces, ese periodo entre que se aceptó el golpe mortal al imperio nazi y entre que la victoria final fue consumada, ese periodo de 6 meses, aún quedaban fuerzas nazis. Estaban confundidas, estaban dando vueltas, los generales no sabían qué hacer, pero aún estaban peleando. Con nosotros es algo muy parecido. El golpe mortal al pecado, a la muerte y a Satanás se dio en la cruz. Esa fue realmente la victoria, una victoria real, alcanzada. Pero entre la cruz y la segunda venida, aún hay fuerzas del pecado que siguen peleando contra nosotros. Pero Satanás está activo, porque Satanás ya no reina. De hecho, Satanás fue atado por Cristo en la cruz. Satanás y todas las fuerzas, las potestades de los demonios fueron vencidas en la cruz. Ahora en el reino del diablo y de las tinieblas y del pecado están todos confundidos y no saben qué hacer. Pero aún están dando pelea. Aún están poniendo tentaciones. Aún te ponen esas minas, ¿no? En alguna parte. Para que caigas, para que peques. Pero ya no tienen el poder que tenían. Porque fue derrotado su dominio y lo que queda ahora es la fuerza remanente, lo que queda, el pecado remanente, por eso se llama así. Pecado remanente. Con ese pecado es con el cual nosotros peleamos. Ahora, si ustedes lo piensan, remanente y todo es súper fuerte en nuestra vida. O sea, tiene un poder real si lo alimentas. Si no lo matas, si no luchas contra él, tiene un poder real. O sea, te puede literalmente guiar por días o por semanas incluso, o meses, hacia desobedecer a Dios. Lo vemos en el mismo caso de David, que él escondió su pecado durante 1 año. Entonces, el creyente está en esta lucha con el pecado. El pecado permanece, pero no reina. Entonces, el objetivo de la santificación tiene que ver con luchar contra el pecado. Y finalmente, el objetivo final es eliminar todo el pecado. Ahora, eso no es posible alcanzarlo en esta vida. Nosotros nunca vamos a alcanzar la perfección en esta vida. Pero sí la vamos a alcanzar en la venidera, cuando lo corruptible se vista de incorrupción. Pero aún entonces estamos en esta lucha. Entonces, ¿qué es lo que el creyente debe hacer? ¿Qué es lo que Pablo, por ejemplo, continuamente le dice a los creyentes? Por ejemplo, el mismo Romanos 8, versículo 13. Hermano Jacob, ¿puede ser? Romanos 8:13. Y hermana Katia, le pido que busque Colosenses 3 y lea del 1, va a leer del 1 al 10, ¿ya? Romanos 8:13. 13. Sí, 3. 13. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, si uno vive dominado por la carne y practicando el pecado, ahí dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es una realidad. O sea, por más que diga que cree en Cristo, si practica el pecado, moriréis. O sea, ¿se entiende? Pero luego dice que el verdadero creyente, por el Espíritu, ¿qué dice? ¿Por el Espíritu qué? Hace morir. Hace morir las obras de la carne. ¿No le llama la atención esa palabra, hace morir? Si morir la obra de la carne, viviréis. Sí. ¿Qué significa
Por Dios. Hacer morir. 6 morir. Anularla, dominarla, Claro. controlarla. Ya, pero me parece que la palabra morir o hacer morir, o en otras palabras, matar. Hacer morir es matar. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Que usted tiene que matar, Pero es que dice, no a los más- perritos chicos en el río, ¿cierto? Mortificar. dice aquí más si por el Espíritu, y el Espíritu está con mayúsculas, es Dios. Sí, pues, si por el Más si espíritu... por Dios hacéis morir, o sea, eliminan las obras malas de la carne y vivirás. Sí. ¿Cuáles son las obras de la carne? Está en Gálatas 5. Ya, pero a ver, menciónenme algunas obras de la carne. Impureza, Ira, ¿qué más? lujuria, Contienda, lujuria, ¿qué más? Todo lo malo. La codicia es una obra de la carne. codicia, ¿Ya? avaricia, La mentira es una obra de la carne. la mentira. Ok. Anhelar las cosas de este mundo es una obra de la carne. Ujú. Ya. Amar alguna otra cosa más que a Dios es una obra de la carne. Ok. Ahora yo le hago una pregunta. Todas esas cosas, de acuerdo a Romanos 7, están en nosotros. Moran. No las practicamos ni reinan, pero están. Ahora, lo que Pablo dice en Romanos 8 es que usted tiene que agarrar un cuchillo, enterrárselo a sus obras de la carne y hacer que sus obras de la carne se desangren hasta que mueran. Hacer morir es una palabra súper violenta. No es como simplemente déjalas afuera de tu casa, ¿no? Ignóralas. Es hazlas morir. Es decir, tienes que tomar una acción violenta, radical, en donde tú le quites toda opción de vida a todas esas cosas que mencionamos, que son la obra de la carne. Ahora, cada uno de nosotros, te doy la palabra, cada uno de nosotros lucha con distintas obras de la carne. Lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en la santificación es que por el Espíritu que vive en nosotros, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Ya? Hermana Katy, usted había levantado la mano. ¿Cómo este versículo se lo explico a un niño de 12 años? Buena pregunta. Dígale que es pecador, no. ¿Cómo ese versículo se lo explica a su hijo? Yo pienso que primero tiene que demostrarle que él tiene obras de la carne, ¿no? Y tiene que conversar con él acerca de cuáles él piensa que son las obras de su carne, con las cuales él lucha. Y luego decirle que lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer con esas obras de la carne es matarlas. O sea, ser violentos con ellas. No dejar que vivan, no dejar que se muevan, no dejar que me rodeen. No se puede como vivir con ellas en el mismo cuarto, para así decirlo. O sea, la acción es radical, mátela. Y eso está ahí. Entonces, obviamente nosotros sabemos que este no es un lenguaje literalista, porque no es que podamos agarrar un cuchillo y como enterrarlo acá en la carne. Se acabó la lujuria. Estoy matando mi lujuria, ¿no? Sino que la carne es mi naturaleza pecaminosa. Entonces, por el Espíritu yo tengo que hacer morir esas cosas. Pero ahí están los medios de gracia, la meditación en la palabra de Dios, que, Claro. que Estar en son comunión. claras. Pastor, es que yo veo que... Perdón, ¿alguien iba a hablar? Ok. Disculpa. Lo que pasa es que yo creo que en el capítulo 7 del 25 ¿Ya? dice, la parte 2 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, Ujú. más con la carne a la ley del pecado. Pero yo digo, matar es esto, ¿no? Con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, es lo que dice el hermano, ¿cierto? Estar meditando en la palabra, pensando en Dios, porque eso va a ocupar más de mi mente, de mi accionar,
que estar pensando en el otro, o sea, obvio, ¿cierto? Y eso es como matar al final, porque Pablo dice, gracias doy a Dios nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, el matar puede ser eso, lo que dice el hermano, estar concentrado solamente en el Señor. Claro que no es lo más fácil. No es lo Si más para fácil. uno no es fácil. No es lo imagínese más para fácil. Un niño de 12 años. Yo creo que la clave igual está en Gálatas. Y eso es lo difícil para nosotros como adultos. Y es con el fruto del Espíritu. Sí. Porque mientras nosotros no reflejemos el fruto del Espíritu, nosotros no tenemos cara para decirle a un niño que es pecado y enseñarle eso. Entonces, esa es una tremenda carga, porque finalmente si nosotros no estamos traspasando el fruto del Espíritu con nuestros actos, nuestras obras, con lo que hacemos, estamos reflejando a Cristo y todo el Estado. Es difícil hacerle comprender a un niño que es pecado y que está mal lo que hace. Si yo lo estoy practicando con mi día a día, con mi actuar, como yo me enfrento a él, si estoy mostrando gozo, paz, paciencia, dignidad, templanza, dominio propio, yo creo que ya con eso ya quedamos. Con 3, todo, nos damos cuenta que poco practicamos. No digo que finalmente es como un que floja, en el sentido de que no es muy difícil, digamos, permanecer siempre ahí con todas estas cosas como al máximo. Al 100%. No somos buen ejemplo. Pero claro, yo creo que hay un cuestionamiento también hacia nosotros, que tanto estamos reflejando también que tanto estamos siendo ejemplo nosotros, teniendo ahí mismo, precisamente en Gálatas, que el fruto del Espíritu de nosotros se está dando. Creo que también va un poco en la dirección de lo que estamos viendo ahora, de que finalmente el Espíritu es el que debiese hablar en nosotros. Pero para eso necesitamos ser santificados y caminar hacia allá. Y mientras, obviamente, menos haya de nosotros y más de Cristo, estos frutos se van a ver más contundentes. Y precisamente eso es la santificación, es un progreso, una perfección, no es algo instantáneo, Claro. sino es algo progreso. Entonces lo práctico es claro, es como que, oye, no seas porfiado, que algo gran porfiado, estoy diciendo yo, oye, no seas mentiroso, porque con qué cosa yo estoy mintiendo y mi hijo se da cuenta que yo miento, o las otras personas que me rodean. Oye, que eres codicioso, ya, pero ¿qué actos míos hacen que mi hijo vea la codicia como algo normal en nuestras vidas? Claro. La santificación es como el mejoramiento continuo en la empresa. Van en el molino, en el dedo de... Y es rudo porque yo igual entiendo porque lo veo también con mis hijos, que es una pelea diaria, y literal una pelea diaria. Entonces uno dice, ¿por qué es así? ¿Cómo se te ocurre? Eso no está bien. Y después uno dice, yo también lo hago. ¿No? O de repente uno, claro, reta al hijo y se acuerda que uno a esa edad también lo hizo. O sea, ¿con qué cara vengo yo a decir? Ahí la mansedumbre y la templanza. Claro. Para a ver, cómo yo le explico que yo pasé por aquí, ya Claro, me yo- doy vuelta. Mira. Sí. Supongamos yo con los hijos yo no tenía nada que decir en cuanto al comportamiento en el colegio. Para mí me era muy difícil hablar de eso, porque a mí me echaron de 3 colegios, ¿cachai? O sea, yo no podía hablar de pórtate bien, po. Así que ahí la mamá era la que hablaba, no yo. Yo no tenía cara, porque ellos después cuando crecieron sabían, después supieron, y yo ya ahí calladito nomás, pues no podía decir nada. Ahora lo que sí, conversando con el hijo, yo digo, de esa edad son menos pecados también, menos cosas que conocen también del mundo. Pero está entrando en la edad difícil. Claro, sí, está entrando también a conocer y al final va a conocer también. Es complicado. Que Dios nos dé sabiduría nomás. Pero, Bueno, a los que están criando.
tener conciencia de pecado es tan importante a la luz de lo que es la Escritura realmente, porque no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces cuando uno tiene una mala concepción de eso, bueno, pecado es cuando, qué sé yo, algunas cosas que hiciste, entonces el corazón es legalista también, de alguna manera, y uno empieza a pensar, bueno, yo en realidad no soy tan así, yo no hago esto otro, y uno comienza a restarse cosas y van siendo menos las visibles. Pero cuando uno entiende la Escritura de que la avaricia, de que la idolatría, de que la codicia, de que la lujuria, hay cosas que están en el corazón y no necesariamente son visibles a los demás, porque esas cosas no son visibles a los demás, uno solamente las guarda aquí dentro. Entonces uno va siendo más consciente de que es pecador. Y no dice, soy más pecador ahora, sino que en realidad siempre he sido pecador. Aún cuando era un niño, era un pecador porque fui tomando conciencia y aún así hacía lo contrario. Exactamente. Mientras más somos santos, más conciencia de pecado vamos teniendo. Mientras más nos acercamos al Señor, más vamos viendo que somos más y más faltos. Que el incrédulo vive en pecado, pero el creyente lucha contra el pecado, lucha contra él. Cae a veces, pero lucha contra él. Y el creyente entiende la seriedad del pecado, es decir, que el pecado no le agrada a su Padre, ¿no? Y como no le agrada a su Padre, él lucha contra el pecado. Entonces, quiero ir a este último pasaje, Colosenses 3. No, mejor vamos a dejar este último pasaje para la próxima clase. Vamos a partir la próxima clase con este pasaje. Y nos vamos a tomar unos 10 minutos, yo creo, la próxima clase para hablar de métodos prácticos para la santificación. Está muy relacionado con estos 10 versículos de Colosenses 3. Porque el proceso del cristiano es un proceso de matar, como vimos en Romanos 8, pero también de vivir. O sea, de mortificar, pero también de vivificar. De desvestirse, pero también de vestirse. Y eso lo vamos a hablar la otra clase, porque ya estamos en la hora. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por lo que estudiamos hoy día. Pedirle que nos ayude a aplicarlo a nuestra vida. Le pido a la hermana Katia que haga una oración. Amado Dios, en esta mañana te damos las gracias por estar reunidos en este lugar, Señor, escuchando y aprendiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas cómo vivir, Señor, en tus caminos, cómo debiéramos ser, Señor, como hijos tuyos. Te pedimos para que tú nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestra vida, Señor, para que no nos olvidemos, Señor, nunca de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por este momento, Señor, y por prepárarnos para el culto público también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.